Bueno, muchas gracias por la presentación y por la amable recepción. El tema sobre el que yo les voy a hablar, sobre el que conversaremos, es el del título. No sé si de allá se alcanza a ver bien, supongo que el título grande sí, pero lo que hay debajo que dice Democracia y conflicto socioambiental. ¿Quién le teme a la licencia social? Y este tema puede presentarse mediante un par de preguntas. En primer lugar, la pregunta acerca de quién debe decidir en aquellas cuestiones que nos van a afectar a todas las personas. Y a esto podemos agregarle alguna otra cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que estamos entre estudiantes de profesorado y docentes, que sería qué rol puede jugar la escuela en la construcción de una ciudadanía plena, consciente, deliberativa, participativa, o, para preguntarse de otro modo, ¿cómo puede la escuela convertirse en una experiencia de ciudadanía con un sentido transformador del mundo? Seguramente muchos de ustedes conocen esta hermosa frase de Paulo Freire acerca de que la escuela no cambia el mundo, pero sí prepara a quienes lo van a cambiar. Si nosotros vinculamos esta idea, este desafío, con lo que dice la Ley Nacional de Educación, no sé si querían que lo deje un poquitito más, porque vi por ahí alguien que saca una fotito. No hay problema. Cualquier cosa me gritan, no hay ningún problema. Digo, la ley de educación tiene entre sus objetivos, lo que dice la ley, brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. Quienes alcanzan a ver la pantalla verán que destaqué algunos conceptos, y son los conceptos que tienen que ver de manera directa con la temática de esta charla. Es decir, democracia, porque de lo que estamos hablando es de aquellas situaciones en las que se debe tomar una decisión y se trata de situaciones que nos afectan a todas las personas. Ciudadanía, que tiene tanto que ver con eso, porque en una democracia la ciudadanía es la depositaria del poder. Eso que se llama, ¿cómo se llama? Eso que reside en el pueblo, en una república, la soberanía, exactamente. Y también menciona la participación entre los valores éticos y democráticos que pretende promover la ley de educación vigente, y menciona el patrimonio natural y cultural, que no es otra cosa que el ambiente. Pero si hablamos de democracia y lo vinculamos con estos términos, esto nos lleva necesariamente a preguntarnos ¿qué democracia? Y a revisar o a escrutar las prácticas de ciudadanía de la escuela en relación con el sentido de ciudadanía predominante en la sociedad. No es un juego de palabras, ni es un trabalenguas. Quiere decir, ¿qué aprendizaje de ciudadanía proponemos en la escuela como paso al ejercicio de la ciudadanía en el seno de la sociedad? ¿Qué tipo de ciudadanos y ciudadanas estamos formando dentro de la escuela? Son preguntas, pero la pregunta quizás más importante en esta primera parte es en relación a lo que llamamos democracia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? La democracia puede ser entendida, como lo proponen diferentes
teóricos contemporáneos, que trabajan específicamente en filosofía política, a partir de una serie de criterios de funcionamiento, podríamos decir de reglas procedimentales. Por ejemplo, Robert Dahl señalaba 7 atributos que cualquier régimen político que se autoperciba como democracia debería estar cumpliendo. Esos 7 atributos que Dahl señalaba son los siguientes: autoridades públicas electas, más obvio, ¿no? Elecciones libres y limpias, sufragio universal, derecho a competir por los cargos públicos, es decir, que cualquier ciudadano o ciudadana puede también disputar esos cargos, libertad de expresión, la existencia de información alternativa a la que brindan quienes están al frente del Estado, y vigencia de la libertad de asociación, es decir, que cualquier persona pueda ponerse de acuerdo con otras para formar una asociación de cualquier tipo, incluida una asociación que se presente a disputar esos cargos. Entre nosotros, porque Robert Dahl no era argentino, entre nosotros Guillermo O'Donnell, un gran estudioso, seguramente muchos de ustedes lo deben conocer, un gran estudioso de la ciencia política, lamentablemente ya fallecido, agregó a los criterios que había propuesto Dahl, agregó algunos más, algunos criterios procedimentales que surgían fundamentalmente del análisis histórico de lo que habían sido los funcionamientos de los regímenes pretendidamente democráticos en nuestro continente, en América Latina. Entonces, fíjense, el punto 8 que agrega O'Donnell tiene que ver con que las autoridades terminen sus mandatos. Grave problema histórico de nuestro país, por las interrupciones recurrentes del orden institucional. El punto 9, que encierra enormes discusiones si lo analizamos en profundidad, que las autoridades legítimas, elegidas por las comunidades, no estén sujetas a restricciones en su decisión por parte de actores no electos. ¿Se entiende? Los sectores que tienen la capacidad de influir, de incidir en las decisiones que toman los gobiernos, pero que no están legitimados institucionalmente para influir de esa manera. Lo que algunos llaman el círculo rojo, lo que otros llamamos las clases dominantes, lo que otros llaman los factores de poder. El 10º aspecto, bueno, en una época las Fuerzas Armadas, ¿no? Hoy ya no ocurre con las Fuerzas Armadas, pero para quienes peinan algunas canas, o como es mi caso, ya no peinan nada, durante mucho tiempo las Fuerzas Armadas fueron uno de esos sectores que no tenían ningún tipo de legitimidad institucional para incidir en las decisiones de los gobernantes, pero de hecho lo hacían. El punto 10, que esté definido el demos. El demos, seguro que aquí todos lo saben, pero por las dudas, el demos, más allá de las resonancias peyorativas que tenía en la Grecia antigua, es la base de la democracia. La democracia es el gobierno del demos. Kratos es gobierno en griego. Entonces el demos es el pueblo, la ciudadanía. Siempre hay que recordar que en el origen de la palabra, de la filosofía griega, el demos era peyorativo. El demos significaba algo así como, ¿cómo decimos en Entre Ríos? El sabalaje. ¿Se usa en Concordia sabalaje, no? A veces. A veces. La chusma, el populacho, eso sería el pueblo, el demos. No era exactamente lo que nosotros concebimos como ciudadanía. Era una palabra despectiva, incluso democracia era una palabra despectiva. Bueno, y finalmente el punto 11 que agrega O'Donnell es que el proceso electoral y las libertades contextuales se mantendrán en un futuro indefinido. Es decir, uno no tiene la preocupación de que el año que viene haya un golpe de Estado.
o de que el año que viene a un gobierno más autoritario se le ocurra restringir algunas de nuestras libertades. A mí me gusta repasar estos puntos que los estudiosos presentan como elementos procedimentales básicos que cualquier régimen que se quiera calificar, autopercibir de democrático debería cumplir, para mostrar cómo, si nos ponemos muy quisquillosos, son muy pocos los regímenes hoy vigentes que podría decirse que cumplen acabadamente con cada uno de estos puntos. Desde las grandes democracias del primer mundo hasta nuestras democracias latinoamericanas de nuestro continente, si nos ponemos muy puntillosos en estos puntitos, vamos a ver que aparece casi como un ideal algunos de estos puntos, ¿no? Por poner uno solo, ¿no? Que no estén sujetas las autoridades a restricciones en su decisión por parte de actores que no han sido electos por nadie. Nuestros gobiernos tiemblan cuando los mercados, vieron que se habla de los mercados como si fuera un ente sobrenatural, ¿no? Algo así como Dios, el Espíritu Santo y los mercados. Pero bueno, podríamos decir que estos rasgos que presentan Dahl por un lado y O'Donnell por el otro tienen que ver con una definición procedimental de la democracia, con una definición que apunta a describir ciertas pautas del funcionamiento ideal de lo que sería una democracia, y que tiene que ver fundamentalmente con cómo elegimos a quienes nos gobiernan y con qué hacen quienes nos gobiernan. Pero la democracia también puede ser concebida de otra manera. Puede ser concebida no solamente desde esta noción formal, procedimental, operativa, funcional, que tiene mucho que ver con lo que se conoce como la legitimidad de origen. Es decir, de qué manera fueron designadas las autoridades democráticas y qué procedimientos o preceptos esas autoridades cumplen durante su mandato, durante su gestión. Pero hay otra noción de democracia que ciertos autores y autoras presentan con mucha fuerza, con mucho énfasis, que es la noción sustancial de democracia. Es decir, lo que podríamos decir, la primera sería una noción de forma, de qué aspectos deben cumplirse operativamente, y la segunda debería ser una cuestión de fondo. Y esa cuestión de fondo es la que nos lleva al problema de cómo se deciden las cosas en democracia. Es decir, la noción sustancial de democracia sería aquella en la cual nos involucramos en la forma de decisión directa sobre aquellos asuntos que nos competen. Lo que para los antiguos griegos fue la democracia directa. Y esto nos lleva directamente a la cuestión de la licencia social. Pero antes de ir por ese camino, que en realidad es el más importante de esta exposición, o al menos eso es lo que pretendo, quiero recordar rápidamente un argumento muy viejo y muy célebre contra la democracia. Un argumento que fue elaborado por Platón, uno de los filósofos más célebres. Todo el mundo, cuando se pregunta por los nombres de filósofos, todo el mundo menciona Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Básicamente, la tríada. Platón elaboró hace 2400 años, hace mucho tiempo, un argumento muy potente contra la democracia. Un argumento contra lo que los atenienses concebían como democracia, que esa es un poco la clave del asunto. Porque para los atenienses, en la época de Platón, la democracia no era elegir personas. Para eso
por raro que nos parezca a nosotros, se hacía un sorteo. Es más, se conserva el aparato que utilizaban para el sorteo. Y cualquier ciudadano podía ser sorteado. Hay que tener presente que la democracia ateniense, la noción de ciudadanía ateniense, abarcaba a poca gente. Para empezar, las mujeres no eran parte de la ciudadanía, pero tampoco eran ciudadanos los esclavos, por supuesto, y tampoco eran ciudadanos los extranjeros, los metecos le llamaban, es decir, las personas que vivían en Atenas pero que eran nacidas en otras ciudades. Entonces, la porción de ciudadanía era bastante reducida. Se calcula que era alrededor del 17% de quienes vivían en Atenas. Pero la forma de su democracia era una democracia directa. Para discutir cosas importantes, no es que se juntaban en asamblea para resolver cambiar la lamparita de la calle, que bueno, igual no había lamparitas eléctricas, ¿no? Pero no era que se reunían para eso, pero para las decisiones importantes se reunían en el ágora, la plaza pública, que así se llamaba, que todavía se usa hoy la palabra, el ágora, y ahí resolvían de manera directa, a través del diálogo y de la votación final cuando era necesario, acerca de los temas importantes. Por ejemplo, si iban a declararle la guerra a una ciudad vecina, por ejemplo. Ese tipo de cosas no la delegaban a ningún funcionario. El argumento de Platón contra la democracia es bastante sencillo en realidad. Quizás por eso es tan potente. Lo que dice ese argumento es que si yo me siento enfermo, si tengo un problema de salud, no voy a llamar a una asamblea de vecinos de mi barrio para que ellos me digan el diagnóstico de lo que me pasa y para que me sugieran la terapia a la que debo recurrir para curarme. Platón dice, nadie haría eso. Y la salud del Estado, ellos concebían al Estado como la ciudad, la polis, la ciudad-estado. Pero la salud del Estado no es menos importante que la salud individual de alguien. Por lo tanto, la política no puede estar en manos del pueblo, no puede estar en manos de asambleas ciudadanas. La política tiene que estar en manos de expertos, de personas que sepan, de personas que se prepararon para abordar esos problemas, conocen el diagnóstico y conocen la terapia adecuada para resolverlo. Es bueno el argumento, ¿verdad? Es difícil de rebatir, incluso hasta hoy. Pero quiero volver a algo importante que hay que tener presente, que el argumento de Platón, por eso hice la aclaración anterior, no va en contra de votar representantes, porque no era eso lo que hacían los atenienses. ¿Se entiende? El argumento de Platón es contra la decisión directa de la ciudadanía. Es decir, los atenienses no votaban representantes, sorteaban y cualquier ciudadano podía ser electo. De modo que el argumento de Platón no va en contra de nuestra democracia representativa, aunque podríamos decir también que si impugnás la posibilidad de que decidamos en asamblea cualquier cosa, ¿por qué sería legítima nuestra decisión cuando elegimos representantes? ¿Por qué para eso sí estaríamos capacitados? Alcanzaría con extender un poquito el argumento de Platón. Pero es importante entender la diferencia, sobre todo porque muchas de las personas que están acá seguramente tienen la experiencia de formar parte hoy o de haber formado parte de algún tipo de órgano deliberativo. No sé, una comisión directiva de un centro de estudiantes, el consejo directivo de un club, la comisión directiva de un centro barrial o de una cooperativa. Muchas personas hemos tenido o tenemos esa experiencia. Y sabemos que muchísimas veces esas deliberaciones, sobre todo cuando los órganos son más bien pequeños,
se resuelven sin votar, se resuelven hablando, en donde cada una de las personas que integran ese organismo expresa su posición y en el camino de ese intercambio que se va produciendo, varias de las personas cambian su idea inicial. Incluso a veces el que formuló la propuesta inicial la va modificando, incorporando las ideas, las anotaciones, los señalamientos que le hicieron sus pares, y se va llegando a una solución en donde raramente se vota, en donde en general conversamos y lo resolvemos conversando, y a veces en situaciones medio extremas votamos. Esta diferenciación a mí me parece muy importante hacerla, precisamente porque en una noción robusta de democracia, en una noción fuerte de democracia, una distinción que a la filosofía siempre le gusta hacer entre una versión fuerte de una idea y una versión débil de esa misma idea. En una noción fuerte de democracia, la deliberación, ese intercambio de opiniones, ese tiempo que requiere tiempo y requiere esfuerzo y requiere voluntad de escucha, es más importante que el voto. El voto en todo caso es un recurso para resolver una deliberación que no sabemos bien cómo cerrar, pero lo importante es la deliberación, no el voto. ¿Se entiende esta idea? Esto es muy importante para entender lo que viene, que es más difícil. En la noción débil, en cambio, en la noción débil de democracia, el voto es la única forma en la que se consigue la participación de la ciudadanía. Lo único que hace el ciudadano es votar, no hace otra cosa. Votar cada 2 años, como en nuestro país, o cada 4 en otros países, o cada 5 en otros, pero lo único que hace es votar. Reitero, por última vez, que en el origen de la democracia, que además, siempre se lo digo a mis estudiantes para tratar de que les quede grabado, en el origen de la democracia está también el origen de la filosofía. Nacen juntas. La democracia dura un ratito nomás en la Grecia de hace 20 y pico de siglos. Pero nacen juntas. Filosofía y democracia nacen juntas. Y a la filosofía le llevó unos cuantos siglos volver a retomar la idea de la democracia. Y lo hizo recién a partir de ciertas revoluciones que tenían que ver con retomar nuestra propia autonomía, ¿no? La Revolución Francesa, por supuesto, pero después las revoluciones de emancipación en nuestro continente, que en el fondo no eran otra cosa que eso, que discutir quién decide de lo que nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué tiene que decidir un rey que ni siquiera pisó jamás el continente? ¿Tenían ese dato los profes de historia de acá? Sí, seguro. Que ningún rey español pisó jamás las colonias que tenían en el continente americano, una cosa notable. Yo me enteré hace poco de eso. Bueno, pero volvamos al argumento de Platón. El nudo del argumento de Platón, el eje del argumento de Platón, es el elitismo. Es la idea, elitismo significa que viene de élite, como se habrán dado cuenta. Significa que las decisiones importantes, las decisiones políticas, las que tienen que ver con los intereses de todos nosotros, las tiene que tomar no el grueso de las personas, no la ciudadanía, no la comunidad, sino una élite, una clase selecta de personas que son las que están preparadas para tomar esa decisión. Y para Platón, la multitud ciudadana no podía, por más ciudadanos que fueran, opinar sobre los temas importantes. Por eso, en el célebre Diálogo de la República, Platón termina proponiendo un rey filósofo. Porque la gran pregunta de
¿Quién forma a los expertos? ¿Quién y dónde se forman los que deciden? Esquemáticamente, como para hacer una imagen clara de lo que Platón sostenía, podemos visualizar este gráfico. En la noción tradicional, en donde el pueblo es el paciente que tiene problemas, está sufriendo, pero según Platón no sabe qué es lo que tiene. No puede elaborar su propio diagnóstico y mucho menos elegir las soluciones. Y el médico, el representante, en esta analogía, al paciente le corresponde al médico, al pueblo le corresponde al representante, es quien decide. Sin embargo, hay otro aspecto que es de enorme importancia para desactivar el argumento de Platón, que, insisto, no es fácil de desactivar, por algo hace 24 siglos que viene jodiendo. Ese aspecto importante para desactivar ese argumento es la idea de autonomía. Lo que Platón describe, es decir, el médico decidiendo sobre el cuerpo de otra persona, responde a ideas muy viejas, a ideas que nosotros en la relación actual entre paciente y médico no sostenemos para nada. En realidad Platón tampoco, pero eso es para meterse muy en profundidad. Porque Platón lo que dice es que el rey, el que decide, no puede ser la asamblea, tiene que ser uno solo, porque siempre es un argumento profundamente autoritario, porque siempre una sola voluntad va a ser no solo más potente, más fuerte, más homogénea, sino que además va a ser más fácil de persuadir por parte del experto, que quiere ser él. El filósofo es el que quiere explicarle al rey lo que ha de resolver. Pero insisto, lo que Platón describe, esto del médico decidiendo sobre el cuerpo de otra persona, responde a un paradigma que nosotros hoy no aceptamos. Hay un chiste bastante conocido de Luis Landricina, que supongo que la gurizada más joven no debe saber quién es, pero los demás sí, en donde a una abuela que ya le habían firmado el certificado de defunción y la estaban velando, de repente, estaban velando a cajón abierto, de repente la abuela se incorpora, sorprendiendo por supuesto a toda la gente presente en el velorio. Y sus propios parientes, sus hijos, sus nietos, la obligan a la abuela a acostarse en el cajón y dice: quédese quieta ahí, abuela, que el médico dijo que usted está muerta y usted no va a saber más que el médico. Bueno, yo digo que para aceptar el argumento de Platón hay que pensar como en el chiste de la Landricina, como si nosotros no tenemos ninguna capacidad de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Nosotros no razonamos de ese modo, ya desde hace bastante tiempo no razonamos de ese modo. Tenemos un paradigma diferente que es el de autonomía, el que reconoce la capacidad de cada ser humano de poder actuar de acuerdo a decisiones propias de manera independiente. Por eso digo que la autonomía, la idea de autonomía desactiva el argumento de Platón. Pero incluso, fíjense qué interesante, esto ya está en la ley. La ley de salud de nuestro país, e incluso a nivel internacional hay tratados que lo reconocen, establecen lo que se llama consentimiento informado, que es ese papel que nos hacen firmar incluso para hacernos una simple intervención en el dentista, que a veces lo firmamos burocráticamente, ni leemos lo que dice. Pero ese papel es muy importante, porque ese papel dice que a nosotros nos explicaron exactamente lo que tenemos, que nos explicaron las alternativas que existen al tratamiento que nos sugiere el médico, y que finalmente, después de escuchar todo eso y de tomar todas esas informaciones, nosotros decidimos autónomamente someternos a esa intervención quirúrgica o al tratamiento médico que sea, y por eso firmamos. Así que a partir de ahora nunca más firmen un consentimiento informado sin leer lo que están firmando. Pero digo, hemos cambiado a tal punto esa idea respecto de la relación paciente-médico que la hemos incorporado en la ley. Paradójicamente, eso que nos reconocemos a nivel individual, todavía no nos lo reconocemos a nivel comunidad.
Pero si volvemos a la analogía de Platón, a la idea de que el paciente es el pueblo y el médico es el representante, en nuestra concepción de la relación médico-paciente, el médico no decide. El médico nos sugiere, nos informa. Es más, tenemos el derecho de buscar otro u otros profesionales para tener una segunda, una tercera, una cuarta opinión, hasta que encontramos el médico que nos dice lo que nos gusta y ahí nos quedamos. O no, o evaluamos todas las opciones, pero decidimos nosotros, decide el paciente, decide el pueblo, no decide el médico, no decide el experto. La ley 26.529 en nuestro país lo establece, al consentimiento informado. Insisto entonces, en otras palabras, el médico puede hacer el diagnóstico, puede sugerir el tratamiento que necesitamos, pero quien decide es el paciente. Lo que decidimos somos nosotros y nosotras. Entonces podemos revisar esa analogía como acabamos de verlo, ¿no? Aclaro que decidimos nosotros, decide el paciente, decide el pueblo. ¿Por qué entonces, o qué impide que ese mismo derecho se reconozca cuando se trata de nosotros, es decir, de lo que somos ya no solo individualmente, sino colectivamente? Cuando algo nos va a afectar como sociedad. Entonces, podemos hacer otra analogía más entre el consentimiento informado, que reconoce nuestra autonomía individual en temas de salud individual, y que necesariamente tienen que estar firmados. Un detallecito que me olvidé de decirle: muchos médicos y médicas están muy de acuerdo con esta idea del consentimiento informado, y por eso se toman el trabajo de explicarnos lo que tenemos, de explicarnos qué variantes o qué alternativas habría, o qué nos pasaría si desistimos de ese tratamiento, y se toman el trabajo y nos lo explican bien. Otros médicos lo único que quieren es evitar el juicio de mala praxis. Entonces rapidito me dice: antes de irse, fírmeme acá. Hay de todo. Pero si nos planteamos extender ese consentimiento informado a lo social, entonces tenemos esta nueva analogía. El consentimiento informado, entendido como autonomía individual. ¿Y cómo hacemos para que se reconozca esto mismo en lo colectivo? En la autonomía colectiva que tenemos, que se llama soberanía. ¿Y dónde reside la soberanía? En el pueblo. Esto es lo que se conoce como el principio de licencia social. En esta analogía, la licencia social sería el consentimiento informado, pero a nivel comunitario. Así que ya es hora esta charla de introducir la idea de licencia social. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, la habrán escuchado aflorar en conflictos socioambientales, porque desde hace ya más de 15 años y más, me quedo corto, en nuestro país la primera vez que se escuchó, al menos que yo tengo registrado, que se escuchó el reclamo de licencia social fue cuando la lucha del pueblo de Gualeguaychú con la instalación de las pasteras en Fray Bentos. Ahí fue la primera vez que se utilizó la expresión, que tenía algunos años, pero no muchos. La licencia social es una noción que nació en las discusiones sobre minería en los países centrales, los países del primer mundo. Se la llama indistintamente licencia social, aval de la ciudadanía, pero la expresión que más se conoce es licencia social. Es un dispositivo que aparece incorporado en distintos ámbitos de la estructura jurídica de países desarrollados, y también empezó a aparecer en algunos tratados internacionales. El objetivo de esa idea, de ese principio de licencia social, es que la población de una determinada región, puede ser una ciudad, puede ser una provincia, puede ser una región más pequeña, una región más amplia,
o incluso una zona interfronteriza. En la Unión Europea avanzaron mucho con eso porque tenían muchas situaciones en donde la población de un lado de un río era de una nacionalidad y la del otro lado era de otro. Algo parecido a lo que nos pasó acá con el tema de las papeleras. Y la idea es que la población, la comunidad de ese territorio determinado, opine sobre la conveniencia o no de una obra que va a impactar en su salud o en el ambiente. Y el origen de la expresión es que ustedes saben que todos los emprendimientos de ese tipo tienen una licencia o una aprobación técnica, una licencia técnica. Lo que se argumentaba es que además de esa licencia técnica tiene que tener una licencia social, una licencia de la comunidad en donde se va a realizar, de la comunidad que va a ser potencialmente afectada por ese emprendimiento. Hay muchos antecedentes, no voy a mencionarlos todos, pero uno de los más interesantes, porque además fue al mismo tiempo uno de los poquísimos instrumentos internacionales de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, es el convenio número 169 de la OIT, que es del año 1989, en donde se establece con claridad que los gobiernos tendrán que consultar a los pueblos interesados, se refiere a los pueblos indígenas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Después que los gobiernos cumplan con eso es otra historia, pero está en la legislación internacional en materia de derechos humanos desde el año 89. Y en también hay antecedentes en Europa, convenio cuando todavía no era Unión Europea, convenio del 97 cuando ya era Unión Europea, lo menciona el Papa, aunque le pueda parecer raro, en la encíclica Laudato Si, que es la encíclica que el jefe mundial de la Iglesia Católica le dedicó al tema ambiental. Ahí hace una mención directa a la cuestión de la participación de las poblaciones potencialmente afectadas en las decisiones de ese tipo. Y para ir avanzando, porque si no nos demoramos mucho, y particularmente hay dos tratados internacionales muy importantes, uno del año 1992, que es la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, en donde en su principio 10 establece que la mejor manera de abordar los problemas ambientales es con la participación de la ciudadanía, y el segundo es mucho más reciente, es el Acuerdo de Escazú. Se le llama Acuerdo de Escazú porque es la ciudad donde se firmó en Centroamérica, pero el nombre del acuerdo es extensísimo: Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, que es del año 2018. Los dos tratados han sido ratificados por el Congreso de la Nación, o sea que están vigentes. Tenemos que exigir que se cumplan, pero están vigentes. Pese a esto, en nuestro país, cada vez que hay un conflicto, que estamos llenos de conflictos socioambientales, y vamos a seguir estando, porque contra lo que las clases dominantes creían o querían creer, que la cuestión ambiental era una moda pasajera, una moda copiada a los países europeos, una ola verde que iba a pasar, los conflictos socioambientales no hacen otra cosa que crecer, y no puede ser de otro modo. Primero porque hay un contexto global de cercanía de un colapso climático que nos hace estar mucho más atentos a esa problemática. Y segundo porque hay una verdadera revolución epistémica, un verdadero cambio de conciencia generacional desde hace varios años, encabezado fundamentalmente por las generaciones jóvenes, respecto de la problemática ambiental.
Entonces no hay modo de que eso se frene, desde los incendios de los humedales hasta la instalación de un basural en el medio de una ciudad pequeña, pasando por Chubut con el intento de crear la zonificación minera para zafar de las anteriores restricciones a la megaminería contaminante, pasando por el problema del agua en Mendoza, pasando por los proyectos en donde jamás iba a pasar lo que pasó, como ocurrió con la mina Veladero en Hachal, que seguramente muchos de ustedes recordarán el derrame de millones de litros de agua cianurada en el río Hachal, que hicieron que durante varios meses no se pudiera tomar agua de ese río, y que además se supo porque trabajadores de la minera se lo comentaron a su familia y le pasaron los WhatsApp a periodistas, porque la empresa nunca lo informó y lo negó durante un montón de tiempo, hasta que después no tuvo más remedio. Todo eso que los expertos dicen, es imposible que pase, y después pasa. Bueno, pero digo, el reclamo de licencia social crece junto con los conflictos socioambientales. Y junto con eso empezaron a haber también algunas voces, algunas caras más o menos conocidas, más o menos vinculadas a quienes deciden en las políticas del Estado, a presentar argumentos contra la licencia social, a presentar argumentos en relación con un sentido común, yo le llamo así, un sentido común elitista, que un montón de gente lo comparte, un montón de gente, que es la idea básicamente de que la ciudadanía no está capacitada para resolver sobre los grandes temas de la política, ni siquiera si esas políticas le afectan directamente. Y seguramente muchas de las personas que están acá estarán pensando, si no piensan eso, si no sienten que sus vecinos y vecinas no están capacitadas para resolver sobre esos temas. Pero si no están capacitadas para resolver sobre esos temas, ¿por qué estarían capacitadas para elegir a las personas que resuelvan sobre esos temas? Entonces ahorremos la mascarada institucional y directamente que gobiernen las empresas. Hagamos voto calificado, que solo voten los integrantes del Círculo Rojo, los grandes empresarios y empresarias, y sean ellos quienes elijan a nuestros intendentes, gobernadores, presidentes. Cerremos los congresos. ¿Para qué querés congreso? Que sean los directorios de las empresas los que deliberen qué decisión tomar. Estoy llevando el argumento al extremo del absurdo, pero se dan cuenta de que hay un paso nomás. Si nuestros vecinos y vecinas no están capacitadas para decidir directamente en aquellas cosas que les afectan, es porque no tienen la información adecuada, nada más. Teniendo la información adecuada, cualquiera de nuestros vecinos y vecinas se preocupa y averigua y forma opinión y lo discute con sus hijos o con sus hijas o con sus otros vecinos y vecinas, como fue en ese proceso espontáneo de deliberación que tuvo varias etapas, por poner un solo ejemplo cercano, porque los que somos un poquito más viejos recordaremos otros procesos parecidos, pero cercano, como fue cuando toda la sociedad argentina discutió la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuánta gente no tenía ni idea de qué se estaba hablando cuando empezó esa discusión y se informó y formó su opinión y cambió su opinión previa? Y lo hizo de manera informada y responsable. Los argumentos desarrollistas, que pueden ser de izquierda o de derecha, hay para todos los gustos. Los argumentos desarrollistas para impedir para oponerse a la licencia social, el primero es este que les decía, ese sentido común elitista. La gente no está preparada para discutir esas cosas. ¿Qué le vas a pedir al vecino que está preocupado porque no llega a fin de mes, le va a pedir que delibere sobre el litio? No sé si sobre el litio, pero sobre el proyecto de ese municipio de meterle un basural en el medio de la ciudad, como pasó en Ceibas hace poquito, por supuesto que sí.
del proyecto de instalar una determinada fábrica en un determinado lugar y que se sabe que va a contaminar? Por supuesto que sí, le está afectando directamente. Lo del litio después lo discutimos si querés, pero empecemos por ahí, empecemos por lo que nos toca más de cerca, que es precisamente lo que reclaman las comunidades que luchan en cada uno de los lugares en donde hay conflictos socioambientales. Pero bueno, sigo. Los argumentos desarrollistas en general es que hay un consenso del campo popular. El campo popular, para quienes no lo saben, supongo que la mayoría sí, es esa ficción que dice que hay un campo de construcción de sentido político partidario que defiende los intereses del pueblo y hay un campo que se opone. Cada uno tiene derecho a creerlo. Yo personalmente creo que están entrecruzados los intereses en todos los campos que existen. Todos. Pero bueno, acá nos dicen que es un consenso. Y se agregan cosas. Estos argumentos que estoy tomando no son inventos míos. Salen de un texto que elaboró un periodista muy destacado, que además es politólogo, que se llama José Nathanson. Que quizás algunos de ustedes lo tengan de vista porque durante bastante tiempo era uno de los que estaba al frente del noticiero internacional de la TV pública. Un tipo valioso, un tipo inteligente, formado. Yo no lo estoy demonizando, simplemente cuento los argumentos de él y además yo valoro muy positivamente que él se haya puesto a desarrollar los argumentos, porque lo que hacen los poderosos es ni siquiera discutirlo. Entonces, que aparezca alguien que dice ¿por qué nos oponemos a la licencia social? Y lo ponga en argumentos es muy bueno, permite discutir sobre el tema. Si no, no hay nadie que lo discuta. Uno pide licencia social y del otro lado hay silencio absoluto. Acá al menos hay alguien que dice nos oponemos por tal cosa. Y que expresa, por ejemplo, la visión, porque en ese marco lo planteó, la visión del Ministerio de Desarrollo Productivo de nuestro país, del actual gobierno. Nathanson plantea también este segundo aspecto, que la idea de licencia social tiene problemas acerca de quién la ejerce, cuál es la jurisdicción que tomaría la decisión. Por ejemplo, en el caso de Chubut, el más cercano en el tiempo, que era el que trataba, uno de los que trataba él, ¿quién tiene que decidir en Chubut acerca de si se autoriza la megaminería? ¿Todo el pueblo de la provincia de Chubut o solamente los de la meseta, que es la zona donde se autorizaría la... ¿Y por qué no las otras provincias que están cerca? ¿Y por qué no todo el país si en última instancia lo que se decida respecto de la minería puede valer también para las otras provincias? Es decir, no es tonto el argumento, quiero decir. De verdad hay dificultades para eso. ¿Cuánto tiempo rige? Hacés un proceso de licencia social y decidís no a la megaminería. Bueno, ¿es para siempre? ¿Es para toda la eternidad? Y un tercer argumento es que la licencia social no está contemplada en la legislación de nuestro país, no está en la ley. Es un reclamo que ustedes hacen, pero eso no está en la ley. El primero de los argumentos, para objetar el primero de los argumentos, yo utilizo el segundo de él. ¿Quién decidió que la explotación de los recursos naturales es un consenso aprobado por el campo popular? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo se votó eso? ¿Cuándo se discutió y se votó eso? ¿Cuándo tomamos esa decisión? Nathanson plantea que ese tipo de decisiones no se pueden hacer con la comunidad. Se necesita un diálogo de expertos. Propone incorporar a los ambientalistas y a los científicos y científicas especialistas en esa materia, pero no a la comunidad, para que dialoguen los expertos en, por ejemplo, políticas energéticas con los expertos en economía, con los expertos en ambiente, y que de ahí salga la decisión. O sea, es un regreso al argumento de Platón, pero con palabras de nuestra época. Bueno, les decía, para refutar el primero, utilizo el segundo argumento de él. Es decir, ¿quién tomó esa decisión? ¿Cuándo fue? ¿Por cuánto tiempo vale?
El segundo argumento, es cierto que es dificultoso, que tiene problemas, pero lo que no es cierto es que no se pueda resolver en cada caso, porque cada conflicto socioambiental es diferente al otro. Entonces, en cada conflicto hay que discutir quién lo resuelve, quién lo aborda, cuál es la jurisdicción y, en todo caso, por cuánto tiempo rige. Porque puede haber algún tipo de conflicto socioambiental al cual el desarrollo de una nueva tecnología dentro de 6 meses le dé solución. Entonces, ¿cuál es el problema de revisarlo? No hay ningún problema. Con lo cual, esas dificultades técnicas se zanjan sin mayores problemas. Y el tercer argumento, el de que no está contemplada en la legislación argentina, es una muestra de cómo los voceros de nuestros sectores dirigentes no le dan ninguna importancia a algo que me animo a decir que para todos nosotros y nosotras, debería ser lo más importante, que son los tratados internacionales en materia de derechos humanos que firmamos. Nuestra Constitución desde el año 94, desde la reforma constitucional del 94, que incorporó los tratados que la Argentina había firmado hasta ese momento, establece que cuando la Argentina firma un tratado de derechos humanos y el Congreso de la Nación lo aprueba, es decir, se sigue todo el procedimiento que se debe seguir para eso, que se necesita una mayoría especial para aprobarlo. Cuando eso ocurre, los tratados en materia de derechos humanos pasan a estar en la cúspide de la pirámide jurídica de nuestro país. Es decir, tienen jerarquía constitucional, son tan importantes como un artículo de la Constitución. ¿Se entiende eso? Eso es central. Cuando la Argentina firma un tratado en materia de derechos humanos y el Congreso lo ratifica, lo aprueba, ese tratado tiene el mismo valor, el mismo peso que un artículo de la Constitución. Claro, hay artículos que están en la Constitución desde 1853 y no se cumplen, o no se cumplían hasta hace muy poco, como el del juicio por jurados, por ejemplo, ¿no? O desde el 57 y no se cumple la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y en la dirección de las empresas. Tampoco se cumplen. ¿Por qué cumplirían estos? Hay que reclamárselos, hay que obligarlos. Pero lo importante es que esto también es mentira. Eso tampoco es cierto. Yo les mencioné hace un ratito la Declaración de Río del año 92, en su principio 10 dice: el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados. Garantiza la oportunidad de participar por parte de las comunidades afectadas en los procesos de toma de decisiones y, por si no quedaba claro, establece que los estados deberán facilitar y fomentar esa participación poniendo la información a disposición de todos. Del año 92, o sea que hace 30 años exactos. Y la Argentina no solo es firmante de la Declaración de Río, no solo es un tratado incorporado a nuestra estructura institucional, sino que además la Argentina es integrante del grupo de países que reclama la aplicación de los principios de Río. Pero para adentro no lo aplicamos. Pero bueno, lo que quiero mostrar es que forma parte de nuestra estructura jurídica. Y el otro es el Acuerdo de Escazú, que como les decía es mucho más reciente, es del 2018. El Congreso de la Nación Argentina lo ratificó en 2020, en plena pandemia, donde en su artículo 7 establece el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones ambientales, especialmente cuando existan acciones que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente o para la salud de la población. Con esto queda claro que, con estos dos tratados, que forman parte de nuestra estructura jurídica, es decir, tienen jerarquía constitucional, los dos tratados. Por todo esto yo digo que ya es hora de dejar dormir en paz al argumento de Platón, junto con la abuelita de la Andresina,
Y entender que las decisiones en estos contextos no se pueden dejar en manos de los expertos, sino que deben involucrar tanto a las dirigencias políticas como a las comunidades. Entre otras cosas porque, como dice un epistemólogo argentino muy valioso, tampoco se puede confiar así a ciegas en la ciencia y en la tecnología para saber automáticamente qué es bueno y qué no. Porque vamos a encontrar científicos y científicas que apoyen nuestra propuesta. Vamos a encontrar expertos que, para decirlo con la figura que utilizan muchas veces en el periodismo, hay un lado de la biblioteca para cada posición. No es que todos y todas quienes investigan en ciencia están de acuerdo en estas cuestiones. Entonces, bueno, dejando claro que el principio de la licencia social ya está presente en el entramado institucional de la Argentina, a través de esos dos tratados internacionales, el reclamo en todo caso tiene que ser lograr que esté presente en la legislación que se aplica, en las leyes concretas. Hay una buena noticia en eso, que el año pasado un diputado pampeano, en este caso, presentó un proyecto, por segunda vez, presentó un proyecto de licencia social en el Congreso de la Nación. Por supuesto que todavía no lo han tratado. La primera comisión a la que lo mandaron para estudio es la Comisión de Minería. Obviamente no va a pasar, pero bueno, de a poquito se ve que la idea va creciendo. Quiero remarcar que la idea de la licencia social tiene que ver con la idea profunda de democracia, con la idea de que el destino común debe ser resuelto en común, que nadie puede decidir por nosotros, como lo decía una de nuestras más grandes figuras de la emancipación, José Artigas. Nadie puede decidir por nosotros sin nuestro consentimiento. Nadie puede tomar medidas que van a afectar nuestros intereses sin que nosotros podamos participar de esa decisión. ¿Cómo estamos con la hora? Ya vamos cerrando, ¿no? Entonces, para cerrar con esto y agradecerles la atención, las cabecitas haciendo así, que son siempre muy agradables, y además para abrir a la posibilidad de hacer un intercambio, preguntas, comentarios, quiero proponerles un pequeño experimento mental, un pequeño ejercicio de pensamiento, solo para divertirnos un poco. Supongamos que todos nosotros, todos quienes estamos acá, vivimos en un barrio que se llama Nueva Atenas. Y en ese barrio viven también un vecino filósofo muy prestigioso que le dicen Don Platón, y otro vecino que asesora al Ministerio de Desarrollo Productivo, que se llama José Nathanson. Y nos avisan, nos enteramos, una de las vecinas viene con la noticia porque trabaja en una empresa vinculada con la que hace el proyecto, que están por hacer una obra nueva, que la presentan como una planta de reciclado, pero en realidad es un nuevo basural, y que va a estar ubicado en el corazón de nuestro barrio, que además es atravesado por las napas de donde se extrae el agua que llega a nuestras casas. Entonces, el ejercicio de experimento mental es: ¿qué cree que dirán Don Platón y Don Nathanson acerca de la posibilidad de que se instale esa planta de reciclaje de basura en el corazón de nuestro barrio? ¿Van a decir lo mismo que le recomiendan a las otras comunidades cuando reclaman licencia social? Vamos nosotros a pedirles apoyo, porque ellos dos son los vecinos más prestigiosos del barrio. Van a reclamar que su opinión y la opinión del vecindario de
de la comunidad sea tenida en cuenta o van a dejar la decisión a los expertos? ¿Qué creen que harán cuando les toque a ellos esa situación? Bueno, con esto termino esta extensa charla. Espero que no haya sido demasiado aburrida y quedo a disposición, después de agradecerles nuevamente a las organizadoras y organizadores de estas jornadas, quedo a disposición para las preguntas, comentarios que quieran hacer. Muchas gracias.